Mis hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Quizás alguno de ustedes ya está diciendo, finalmente, vamos a ver el capítulo 2. Qué bueno. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y el texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechos o creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el mensaje anterior nosotros vimos que el poder de Dios que actúa en nosotros es aquel poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es aquel poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo ascendió al cielo y lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, como vimos en Hebreos. Pero también ese poder de Dios puso a Cristo en la posición de toda autoridad. No hay autoridad que no esté bajo la autoridad de Cristo. No solamente las autoridades de este mundo, pero todas las autoridades, aún en el mundo espiritual. Aún Satanás está bajo la autoridad de Cristo. Pero sobre todas las cosas, vimos la semana pasada, que Él puso a Cristo sobre la iglesia como su cabeza. Y esa es la posición más alta, es la posición con la cual Cristo se representa ante toda la creación. Yo soy el Rey de Reyes, cabeza de la iglesia. Y amados hermanos, es triste ver, y espero que cuando acabemos el libro de los Efesios, nuestras ideas acerca de la iglesia y acerca de nuestra propia participación en la iglesia cambie de tal manera que nos demos a esta iglesia con toda alma, con todo corazón y con toda fuerza. La idea, hermanos, de tener a Cristo como iglesia, como cabeza de la iglesia y hacer lo que nos da la gana y nos parece, eso no concuerda. En el sermón de hoy vamos a ver dos puntos. El primero es el capítulo 1 de Efesios. Y el segundo vamos a entrar en el capítulo 2. Así que si ustedes creyeron que se iban a librar del capítulo 1 tan fácilmente, no. Pero lo vamos a ver brevemente en un repaso, porque un error que se comete, y eso está entre muchos comentaristas bíblicos, que son muy buenos, cometen el error de separar el capítulo 1 del capítulo 2, en el sentido que ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de la total depravación del hombre. No. Están
íntimamente unidos. De hecho, el capítulo 2, especialmente de los versículos 1 al 10, solamente hace sentido a la luz del capítulo 1, especialmente los versículos del 15 al 23, donde se nos habla del poder de Dios que actúa en nosotros. Así que veamos brevemente otra vez el capítulo 1, un repaso rápido, para ver la conexión y luego entrar al capítulo 2. El capítulo 1, después del saludo que Pablo da, se identifica como un siervo de Cristo, como apóstol de Jesucristo. Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y con ese texto, con esas palabras, Pablo comienza a darnos una lista de bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La primera en el versículo 4 es que hemos sido elegidos por Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La segunda es, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, con el propósito de ser adoptados, hijos de Dios, según su voluntad. Vimos en el versículo 6 que todo eso es para que nosotros participemos de la bendición de alabar la gloria de la gracia de Cristo. En el versículo 7 vimos que esa gracia es lo que ha hecho posible que nosotros seamos aceptos en el amado, que seamos recibidos por Dios en el amado, que seamos bendecidos por Dios en el amado. Y dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos la redención. Tenemos el perdón de los pecados. Pero no solamente eso. Él nos da su inteligencia, su sabiduría, para que nosotros entendamos el propósito de su voluntad, que es de reunir todas las cosas en Cristo. Pero no solamente eso. Como hijos ahora, como parte de su familia, Él nos da la bendición de tener la herencia. ¿Cuál herencia? La misma herencia de su Hijo Cristo. Y somos partícipes de esa herencia. Y Él no juega con esa herencia. No es una herencia de un hombre que pone a 10 hijos en la herencia, después el hijo le cayó mal, lo quita de la herencia. No. La herencia de nosotros en Cristo Jesús está sellada por el mismo Dios. Y Él sella esa herencia en nosotros poniendo su espíritu en nosotros. O sea, Él nos deja su trabajo y su obra a confianza nuestra. Él no nos salva y dice, ahora que tú estás salvo, ahora que tú estás bien, ya tú sabes qué hacer, ¿verdad que sí? Entonces nos vemos en la resurrección. No. Él pone su espíritu para asegurar que ninguno de nosotros se va a perder. Uno. Segundo, que ninguno de nosotros se va a quedar sin herencia. Y esa herencia, hermanos, es sellada por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que Él prometió que iba a venir e iba a estar en cada uno de nosotros. Notamos también en el capítulo 1 que todas las bendiciones, la herencia, la adopción, la elección, el perdón, la redención, la limpieza de los pecados, el saber los planes de Dios, todas esas bendiciones, como dice el versículo 3,
Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, solamente hay 2 equipos jugando este partido. Están los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. No hay ninguno que está en las gradas viendo el partido. No. Nosotros o estamos en Cristo o estamos en Adán. Estamos en Adán, en el pecado de Adán, en las obras de Adán, en los deseos de Adán, o estamos en Cristo, en la obra de Cristo, en los deseos de Cristo, en los propósitos de Cristo. Nadie está en el medio. Nadie está en medio de los dos. Todo es en Cristo, hermanos. Todas las bendiciones son en Cristo. Todas las bondades de Dios son en Cristo. Todas las misericordias de Dios son en Cristo. Tú eres salvo porque Dios te salvó en Cristo. Algunos de nosotros todavía juega al partido de yo soy muy malo para que Él me salve. Otros juegan, no, en realidad si yo quiero ser salvo, yo tengo que dejar algunas cosas primero antes de venir a Cristo. Otros juegan el pecado que yo cometí es tan grande que nadie me lo puede perdonar. Amado hermano, óigame bien. Todas esas cosas no son más que el engaño del corazón tuyo que te crees ser Dios y crees que tú puedes resolver tu problema. Hermanos, no podemos resolver el problema con Dios. No podemos. El capítulo 1 termina con una oración pastoral. Y Pablo pide allí que Dios le dé sabiduría, un espíritu de sabiduría y de revelación, de inteligencia y revelación en el conocimiento de Él a cada creyente en Éfeso. Para que ellos sepan cuál es primero la esperanza que tienen. La ciudad celestial. Ustedes tienen que saber para dónde van. Ustedes tienen que saber cuando lleguen allá qué es lo que hay allá, que es mucho mayor que el universo entero. Segundo, ellos deben conocer las riquezas de la gloria de su herencia. Oh, amado hermano, y dijimos que la riqueza de la gloria de la herencia de Cristo para nosotros es muy simple. Es Cristo en nosotros. Nosotros llevamos este gran tesoro en vasos de barro y tú y yo estamos hechos de barro. Si tú no lo crees, tómate una foto después de 10 años, un selfie después de 10 años de muerto y verás que no eres más que barro. Ahora me tomo un selfie. Debemos conocer, hermanos, saber que el valor de nuestras almas, de un alma aquí presente, tú vales más que todo el universo completo. Y hay muchas razones, pero te voy a dar 2. La primera es que tu alma nunca va a dejar de ser. Y este universo se va a acabar. Tu alma no dejará de ser. La muerte física no para tu existir. La muerte nunca es un escape. Y el segundo aspecto es que Dios te ha creado a ti en tu ser, en tu alma, con su imagen. Eso indica que el valor intrínseco que tú tienes es mucho más
que cualquier otra cosa. Pablo pide que Dios les abra los ojos del entendimiento para que ellos vean estas cosas. Y la tercera cosa, primero la esperanza, segundo las riquezas de su herencia y tercero, para que ellos sepan, entiendan, estén convencidos del poder de Dios que actuó resucitando a Cristo de los muertos, sentándole en la diestra del Padre, poniéndole sobre toda autoridad y poniéndole como cabeza de la iglesia. Tenemos que entender ese poder, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque el capítulo 2, eso es lo que nos dice. El capítulo 2, entonces, trae todo ese poder de Cristo, que resucitó a Cristo, que levantó a Cristo, que ascendió a Cristo, que sentó a Cristo, que puso a Cristo sobre toda autoridad. Ese mismo poder se aplica a cada uno de nosotros. Y ahora Pablo va a entrar en el capítulo 2 a explicarnos cómo ese poder actúa en nosotros. Hermanos, yo lo siento mucho. Yo sé que muchos están durmiendo porque yo estoy hablando con un tono de voz muy bajo comparado con otras veces. También no estoy bailando como siempre hago y brincando. No he roto el púlpito todavía. No, estoy bromeando. Pero estoy haciendo lo que puedo. Pero con esto en mente, con este repaso del capítulo 1 en mente, veamos entonces el capítulo 2. Y en el capítulo 2 se nos abre, el segundo punto aquí, es una horrible condición. Nosotros estamos en una horrible condición. El poder de Dios obrando la gracia de Cristo no es solamente algo universal y de grupo, sino que el poder de Dios se manifiesta de manera extraordinaria en cada individuo. Y una de las cosas que usted puede ver en el boletín es que decimos que es la palabra de Dios en el individuo, en la familia y en la iglesia. Pero la palabra de Dios actúa en la iglesia o en la familia a la medida que actúa en el individuo. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos tú y yo. La salvación sin gracia, la salvación sin el poder de Dios es imposible. Él tiene que hacer una obra en cada individuo. Y hay muchas razones para ello, pero Pablo empieza el capítulo 2 dándonos la razón principal. Y es que nosotros estamos sin Cristo en una condición horrible. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él, ese Cristo, ese que es cabeza de la iglesia, ese que está sentado a la diestra del Padre, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Alguien sabe aquí lo que la palabra muerto significa en griego? Muerto, exactamente, y en chino también. Y en inglés. Muerto es muerto. Y todos nosotros estábamos muertos. Y si tú no estás en Cristo, estás muerto. Un muerto no tiene vida.
Un muerto no tiene recursos para vivir. El muerto del cual se habla aquí no tiene manera ni aún de tocar las paredes del límite afuera del reino de Dios. Cuando vienen las cosas de Dios, este muerto no se mueve porque está muerto. Y noten que la mortandad era antagonista contra Dios. Porque la mortandad que nosotros teníamos es una mortandad resultado de delitos y pecados y todos contra Dios. Y uno de los problemas que tenemos nosotros, amados hermanos y amigos aquí presentes, es que nosotros creemos que el pecado que cometemos es en contra de la persona. No. El salmista dice en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado, oh Dios. Y a lo reverso, hay muchos de nosotros que nos ofenden o nos hieren. Y nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y decimos, tú tienes que arreglarte conmigo. No, mi hermano. Bájate de ese caballo, decimos en Dominicana. No sé ustedes qué dicen. Bájate de ese trono, bájate de ahí. Déjate de dispararte. El pecado, al fin y al cabo, no fue contra ti. Por eso el cristiano, cuando pecan contra él, perdona inmediatamente, porque sabe que el problema no es con él, el problema es con Dios. Cuando una persona viene a demandarle a usted, perdón, me tiene que pedir perdón, me tiene que arreglar, me tienes que... Esa persona no entiende nada de lo que es el evangelio. El hombre está perdido en delitos y pecados porque peca y comete delitos en contra de Dios. Es una condición antagonista a Dios. En Romanos 8 se nos describe que somos enemigos de Dios. Y la palabra ahí para enemigos es un enemigo hostil. Es un enemigo que cuando ve a Dios quiere machacar a Dios. Estábamos en Adán después que Adán pecó. Entonces, por los delitos y pecados de Adán imputados a nosotros y los nuestros en la práctica de nuestras vidas, nosotros estamos muertos. Pablo sigue describiendo nuestra condición horrible en el versículo 2. En los cuales, en los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo? ¿Ese soy yo sin Cristo? Sí, ese eres tú sin Cristo. Tú andas en delitos y pecados, y nosotros andábamos en delitos y pecados. Y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso, hermanos, es un nombre largo para un nombre corto que se llama Satanás. Todo el que anda sin Cristo anda conforme a Satanás. Muchos de nosotros no creemos que hay un diablo. Si tú no estás en Cristo, en realidad tú le estás sirviendo a Él. Y el diablo tiene una cosa, el diablo es muy humilde. Al diablo no le importa si tú le das la gloria a Él directamente. Siempre y cuando no se la des a Dios, a Él no le importa tener el nombre. Él siempre se la lleva. Porque toda adoración, todo acto que no es para la gloria de Dios, al fin y al cabo termina para la gloria de Satanás.
Satanás es más humilde que mucha gente que quiere ser pastores o líderes. Quieren que el nombre de ellos esté ahí enfrente. Satanás dice no. Mientras no adoren, mientras estén discutiendo ahí acerca de si la puerta es blanca o no, y no se ocupen del evangelio, y no se ocupen de sus almas, mientras estén discutiendo ahí acerca de quién movió el plato, quién lo lavó, quién no lo lavó, mientras estén discutiendo acerca de quién abrió la oficina o quién no la abrió, déjalos que discutan. Y muchos de nosotros, cuando vemos nuestras vidas, hermanos, en realidad nos damos cuenta que la mayor parte de los conflictos que tenemos son cosas por las cuales Satanás dice, déjalo que sigan ahí. Andando conforme al príncipe de la potestad del aire. Siguiendo la corriente de este mundo. Ese estilo de vida que es de acuerdo al mundo. Hacíamos las cosas que el mundo hace y hacíamos las cosas como el mundo las hace. No es lo mismo. No es lo mismo. Una vida de mortandad en delitos significa que nosotros seguimos la corriente de este mundo. ¿Cómo el mundo cría a los hijos? Así mismo lo hago yo. ¿Cómo el mundo educa a los hijos? Así mismo lo hago yo. ¿Cómo el mundo lidia con los pleitos entre el esposo y la esposa? Así mismo yo voy a lidiar. ¿Cómo es que el mundo lidia con...? Así mismo lo hago yo. Pensábamos como el mundo piensa. En cuanto al matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo, la lengua, el carácter. Y por encima de todo, hermanos, pensábamos como el mundo piensa acerca de Dios. Sí, yo creo que ya hay un Dios. Pero Dios, eso depende de quién tú eres y cómo tú lo veas. Todo el mundo cree en Dios. Todos los caminos llevan a Roma. Así pensamos muchos. El Dios del cielo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. Esa palabra nadie en griego, ¿qué significa, hermanos? La palabra nadie en griego, ¿qué significa? Todos ustedes saben. Nadie. Nadie viene a Dios. Nadie viene al Padre. Nadie puede ser salvo si no es en y por Cristo Jesús. Hablando de seguir al Satanás, hermanos, es duro asimilar el hecho de que nosotros que ahora somos creyentes vivíamos sirviendo al mismo diablo. Y hay muchos aquí que todavía no conocen a Cristo, que se les hace difícil ver, espérate, yo no estoy en Cristo, yo estoy sirviendo al mismo diablo. ¿Y quién es el diablo? Él lo pone entonces muy práctico. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el espíritu del diablo, Satanás, el principio satánico, obra en los hijos de desobediencia para que sean desobedientes a Dios. Satanás pone en nosotros desde antes de nacer, tan pronto somos concebidos,
El pecado está en nosotros. Y este es un espíritu de desobediencia. Y por eso se les llama a ellos hijos de desobediencia. La naturaleza de ellos está inclinada a la desobediencia. La naturaleza nuestra antes de Cristo y de todos los que están sin Cristo está inclinada a la desobediencia. Si ustedes quieren ver esto, díganle a Toñito: Toñito, por favor, ¿te puedes callar por 3 minutos? Él oyó mi voz. No, va a volver. No molesta, pero quiero todos los bebitos. Ese bebito que usted conoce, ese cochita linda, bititi, está lleno de pecado y de desobediencia. Nadie les enseña a ellos a desobedecer. Hermanos, la comida no es mala, ni la cama es dura. Es que ellos no van a comer porque quieren desobedecer, y ellos no se van a ir a dormir a la hora que usted le dice porque ellos quieren desobedecer. ¿Por qué? Porque el espíritu del aire le ha puesto el espíritu de desobediencia en ellos. El enchufe eléctrico es tan atractivo para ellos porque mami le dijo: no pongas los dedos allí. La única razón. La única razón. Hijos de desobediencia. El alma está en la naturaleza de Adán, bajo la esclavitud del enemigo de Dios, y por tanto todo lo que hacen es desobediencia. En consejería bíblica, hermanos, la vida es muy fácil. Porque cuando usted viene con un problema, nosotros le presentamos lo que dice la Escritura. Hermana, mire, esto dice aquí la Escritura en cuanto a esta. Hermano, mire, esa decisión que usted está haciendo se ve muy bonita y sus planes son muy buenos, pero eso no es escritural. Pero es que eso es lo que yo quería hacer. Hermano, lo que usted quería hacer es irrelevante. Los principios bíblicos se indican 1, 2, 3 y 4. No, hermano, yo necesito 3 años para ver los dolores y las penas que yo he tenido en este mundo. Parece una bachata con la que yo nací. Nosotros en mi casa odiamos la bachata. Todo el mundo odiaba la bachata. Si había alguien que odiaba la bachata en Dominicana, era Juan Luis Guerra. Pero eso es lo que da dinero. Pero yo me acuerdo con una bachata que oía todos los días. Yo no tengo quien me quiera. Yo no tengo padre ni madre, ni siquiera un buen amigo a quien contarles mis penas. Y cuando usted le da un consejo bíblico a una persona así, no hagas eso. Ay, hermano, que usted no me entiende. Yo no tengo amigos, soy solita. La vida mía. Y entonces... Y nosotros hay que ser compasivos. Ay, qué lindo. Por la soledad mía es que yo tengo 5 mujeres. No, hermanos. El espíritu de desobediencia opera en los hijos de desobediencia. Tú, sin Cristo, estás en una horrible condición. Estás perdido. ¿Estás siguiendo la corriente de este mundo? ¿Ves las cosas como el mundo las ve? ¿Sigues tú al mismo Satanás? Y eres desobediente por naturaleza. Pero la desobediencia aquí, hermanos, es siempre a las cosas de Dios.
Yo hablaba con una pareja el otro día y ellos me pedían consejería porque ellos tienen un problema. Y es que ellos tratan de forzar al hijo a comer helados. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese problema? Mi hijo no come helado. Mi hijo no le gusta la papita frita. Oh, no. Le tengo que forzar a comer papitas fritas. ¿Verdad que no? Yo todavía estoy esperando que el primer padre me venga a pedir ayuda en cómo hacer que su hijo juegue videos en la computadora. Hermanos, estamos bajo la esclavitud del enemigo. Y una de las cosas más peligrosas es no entender esa realidad. Para el cristiano, primero, debemos entender que nosotros éramos eso. Debemos entender que nosotros vivíamos en desobediencia a la palabra de Dios. Debemos entender, amado hermano, que el corazón, que el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces no queremos someternos a la palabra de Dios. Y entender esta verdad debe llevarnos a pensar, óyeme, el residuo del pecado todavía en mí. Por eso es que la Biblia dice que tengo que mortificar el pecado. Esta naturaleza desobediente a Dios, esta rebeldía y necedad del corazón no es extraña a nadie. Y el versículo 3 dice algo acerca de nosotros. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Entre los cuales nosotros también vivimos tiempo pasado en otro tiempo. Y vivimos en ese tiempo antes de Cristo. En Adán, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y por ser hijos de desobediencia, y por seguir la corriente de este mundo, y por seguir la carne, y nuestros propios pensamientos e ideas, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí está el problema, hermanos. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Déjeme repetir eso, hermano y amigo presente. Si tú no estás en Cristo, Dios está en contra tuya. La ira de Él está sobre ti. Es una condición horrible, porque esa batalla tú no la vas a ganar. Todavía no hay nadie que se levante y le diga, te le gané a Dios. Y el cuadro se hace peor porque al ser hijos de desobediencia nos hacemos hijos de ira. ¿Quién es tu papá? La ira de Dios. Wow. ¿Cuál es la relación que Dios tiene contigo? Una relación de enemistad. Yo lo odio y él también. Pero ¿y el amor de Dios? No, hermanos, esta situación es horrible. Y muchos de nosotros hemos olvidado esa realidad. Y Pablo dice, ustedes tienen que saber de dónde vinieron para que obedezcan a Dios y dejen de ser los
palabra preferida de Josué en los púlpitos, pero ya me lo prohibieron en la casa. Pero es algo como tupido, ¿no? Para que dejen de ser tupidos mentales. Para que dejen de ser brutos mentales. Es necesario que nosotros nos acordemos de esa realidad horrible. Porque cuando vemos nuestro pecado, cuando vemos nuestra amargura, cuando vemos nuestra falta de perdón, cuando vemos nuestras discusiones, cuando vemos nuestros planes que son hechos aparte, esos son mis planes. Digamos, espérate un momento, yo estoy actuando como cuando yo estaba antes ya que Cristo viniera. Yo estoy actuando en Adán, no en Cristo. Y como creyentes, eso debe llevar, espérate un momento. No. No, 10,000 veces no. Yo voy a asegurarme de que lo que estoy haciendo es bíblico. Y voy a buscar todos los consejos posibles para hacer lo que es correcto. Es una condición horrible, hermanos. Vivimos para hacer lo que queríamos, siguiendo lo que la carne pedía. La carne aquí se refiere al principio de desobediencia a Dios, al principio que me dice, yo voy a tener lo que quiero. Amado hermano, óigame bien, los que estamos en Cristo queremos una cosa, y es ser como Cristo. Una cosa, ser como Cristo. Ese principio de desobediencia en nosotros. Queremos constituirnos a nosotros mismos como si fuéramos dioses. Esa carne, ese principio, es el principio que nos seduce a hacer todo menos lo que Dios quiere. Y hermanos, aquí nadie es ignorante. Todo el mundo sabe cuando está haciendo lo que Dios no quiere. Y sin embargo, muchas veces lo hacemos. Es el principio que me dice que mis planes presentes y para el futuro son más altos que los planes de Dios. Que mi perspectiva es mejor que la de Dios. Que mis propósitos son más altos que los de Dios. Y esa carne nos hace sordos a su palabra. Pablo, viendo esa condición, dice en Romanos 7:24, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que muchos de nosotros, amados hermanos, no hemos llegado a ese punto. ¿Quién me librará de esto? De este fuego que yo tengo en el alma. En contra de hacer la voluntad de Dios. Y la respuesta es esta, hermano. Aparte de Cristo, nadie ni nada te puede librar de esa horrible condición. En Adán morimos a Dios, pero en Adán vivimos para el pecado. Y eso es lo que los teólogos llaman depravación total. Somos depravados totalmente. Pero yo no soy tan malo como el tipo que mató a 11 ayer. No. Tú no has matado a 11, pero la maldad está en ti igualita. Dice la palabra de Dios que cuando tú insultas a alguien, eres culpable de muerte. Entonces la condición del pecador sin Cristo es horrible. Y a la vez las bendiciones de Dios son tan grandes.
Wow, mire el capítulo 1. Todas las bendiciones que se nos dan. Y mira la condición nuestra. Una condición horrible, especialmente a la luz de tantas bendiciones gloriosas. ¿Cómo puede el pecador que vive para desobedecer a Dios venir a la obediencia a Dios? ¿Cómo puede venir a participar de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo puede un pecador hacer eso? Y la respuesta de la Biblia es simplemente una palabra: imposible. Imposible. El pecador no puede venir a Dios. El pecador no puede hacer nada para venir a Dios. Es imposible. Y hasta que no veamos que nuestra condición es horrible sin Cristo, y hasta que no veamos que estábamos en esa situación, no podremos aferrarnos del poder de Cristo para vivir. Hermanos, la salvación no es para darnos una vida mejor, es para darnos vida. Dios no vino a sanar enfermos. Cristo vino para resucitar muertos. Si no estás en Cristo, estás muerto. Y es imposible para ti ser salvo. Le voy a dejar con las próximas dos palabras del versículo 4. Las primeras dos palabras, porque la semana que viene vamos a entrar a esto. Las primeras dos palabras del versículo 4 son: pero Dios. Pero Dios. Pero Dios nos salva. Dios nos perdona. Dios nos cambia. Dios hace una obra transformadora en nosotros. Y esa obra transformadora o está en nosotros o no está. Dios nos saca de la desobediencia contra de Él y del yugo de su ira, de la esclavitud de Satanás, de la oscuridad de la mente, y nos pone en la posición de recibir todas sus bendiciones. Veremos la semana que viene cómo Él hace eso. Para cerrar, hermanos, déjenme decir un par de cosas y vamos a cantar un canto más. Hasta que no veamos la imposibilidad de vencer el pecado en nosotros por disciplina propia, por legalismo, por asistir a esta o aquella conferencia, por poner dichos pastorales en Facebook, por hacer penitencias cuando pecamos, cuando creemos, hermanos, que por hacer el devocional sin fallar es que vamos a estar bien. Estamos mal. Pero Dios, ni tú ni yo nos podemos librar del pecado presente como cristianos, ni como no cristianos, ni tú ni yo podemos. Mira, yo voy a esperar que tú te, y yo voy a esperar que tú te, y yo, y tú. No, hermano, no. Dios es el único que puede. Sometámonos a Él. Vamos a orar.